Ricardo Rocha en Fórmula. Con Denise Smith. Ahora, si están de acuerdo, un guiño del arte. Es Gabriela González y su arte de curso legal. Soy Gabriela González Leal, yo estudié artes visuales en la escuela de La Esmeralda y ahí realmente mis inicios fueron en el campo de la litografía. La litografía, al ser un medio tradicional, ¿no? me llevó digamos, como a entender el dibujo sobre piedra, un medio un poco cerrado, digamos, pero al mismo tiempo ahí con la litografía empecé a como a experimentar, ¿no? Desde el campo tradicional y empecé a intervenir mis propias piezas. Creo que desde siempre tuve la noción de qué era lo que quería, ¿no? Sí, de niña empecé, mi papá era escritor, entonces yo tenía como esas ganas también de decir algo. Y cuando me senté a escribir, no pude escribirlo, terminé dibujando. Y creo que desde ahí empezó mi idea o de querer hacer algo en el arte, pero decirlo con dibujo. Entonces, como que siempre tuve la noción de qué era lo que quería ser y hacer. Y bueno, saliendo de la prepa me inscribí a La Esmeralda. Y más bien, de hecho, antes de La Esmeralda hice varios talleres de dibujo, de pintura, y ya cuando entré a La Esmeralda ya tenía como noción de varias técnicas, que eso me ayudó muchísimo para diferentes proyectos que ya tenía que estar haciendo, digamos que profesionalmente, ¿no? Dentro de la universidad. Entonces, pues mis inicios realmente fueron desde niña, siempre tuve la idea de qué era lo que quería hacer en este campo, ¿no? Mi experiencia con esta residencia artística en Argentina fue tremenda porque, bueno, para empezar era la primera vez que salía de mi país y me interesaba bastante crear un vínculo, ¿no? Con otro tipo de niños en otro tipo de país que no fuera mi propio entorno, ¿no? Yo comienzo esto de los balones a partir de un balón que me regala un niño de la calle aquí en México, ¿no? Yo iba en la calle y me gustó su balón, que de hecho fue de la primera máscara que hice. Con este balón se me ocurrió hacer esta máscara que podían portar los niños. A partir de ahí me interesó como irme a otro país y desarrollar este proyecto. Se dio esto de Argentina, de irme a Argentina. Y bueno, no trabajé con niños de la calle, eran niños en un estado vulnerable, sí de extrema pobreza, que de hecho hubo una chica que trabajó ahí, artes visuales, que trabajaba con estos niños en situación difícil. Y bueno, en Argentina pude desarrollar este proyecto, me fui a uno de los barrios más, digamos que difíciles, peligrosos de Argentina, que de hecho lo que me explicaban era que digamos que este barrio no estaba en el mapa de Argentina, en el mapa era como una zona boscosa. Es un barrio muy olvidado de Argentina, pero bueno, la gente, los niños de ahí, hubo uno de ellos especialmente que me ayudó a conseguir los balones, los compré, los intercambié, uno de ellos se metió a varias azoteas, casas y me consiguió una bolsa enorme. Y este intercambio, esta interacción con los niños, para mí fue fundamental porque siempre he trabajado, bueno, no siempre,
Desde unos años para acá he trabajado mucho con este tema de la infancia y me interesaba mucho actuar e intervenir el espacio de ellos, que no era mi espacio, ¿no? De hecho, alguno de ellos, ahí empecé ya llevaba yo 2 máscaras hechas en un campo de fútbol. Le pregunté a niños que si me querían ayudar al proyecto y fascinados se ponían la máscara, una máscara de Pitao Cosijo, que es el dios de la lluvia. Se ponían de manera como yo les decía y les explicaba de qué trataba el proyecto, el dios, cuál era digamos, como este poder de la deidad, ¿no? Y que en México, por ejemplo, en la cosmovisión mesoamericana, cuando se porta la máscara, pues se le atribuye, digamos, que estos poderes a la persona que lo porta. Entonces, para los niños era como muy importante tener esta máscara porque en ese momento pues ya no era un humano, era un dios, ¿no? Y entonces para mí fue un proyecto que me vine completamente llena de ideas, de una retribución, de una simbiosis entre niños, proyecto, los dioses y pues bueno, continué ya aquí en México trabajando y pues se generó un proyecto mucho más rico en muchas cuestiones, ¿no? En 2017 comienza la primera edición de Arte y Maculatura del Banco de México, que invitó a varios artistas a hacer una pieza artística con estos desechos de billetes. Y yo estaba como inmiscuida en esto indirectamente, porque yo estaba trabajando en el taller Blackstone, donde hacen litografía y hacen libro de artista, y veía los refines y veía la maculatura y me encantaba el proyecto, pero bueno, fue hasta 2018 que me invitan a hacer una pieza. Forré unos zapatitos de mi hija con estos refines, estas maculaturas pequeñitas, y creé un libro de artista. Los refines y la maculatura en realidad son desperdicios de los billetes que no sirven, que no salen, que no salieron, etcétera. Y entonces trituran estos billetes y salen cosas muy pequeñitas. Los refines, en cambio, son, digamos, como el sobrante de las planillas de donde salen los billetes, pero tienen un poco de fragmentos de los mismos billetes. Entonces, con la maculatura, con los zapatos que forré de mi hija y el libro de artista que hice para la segunda edición del Banco de México de Arte y Maculatura, ahí fue donde empecé a ver el billete de otra manera. Cada fragmento, cada espacio me decía bastante del billete y empecé a investigar y a ver que realmente los billetes dicen mucho de nuestra cultura, de quiénes somos como mexicanos, ¿no? Todos estos registros de la tipografía, las firmas, las grecas, la estética, la historia incluso, ¿no? Que son pequeños fragmentos que no vemos o que tratamos todos los días, pero que no vemos a diario, tal como no le damos la importancia que tiene, ¿no? Entonces ahí empecé a desarrollar el proyecto. A partir de esto me interesó trabajar con los billetes y empecé a desarrollar el proyecto de Héroes, donde rescataba o sacaba siluetas de niños, digamos que acompañadas del héroe de cada billete, ¿no? Y ahí se desarrollaron diferentes piezas y experimentos, etcétera, pero ahí fue donde surgió mi amor por estas piezas que vemos todos los días, ¿no? Que son los billetes. Trabajo con distintos medios y técnicas, tanto tradicionales como contemporáneos. Siempre me ha interesado, vuelvo a repetir, la experimentación de las técnicas, de los medios, de los conceptos, de hecho. Empecé haciendo dibujo, pintura, litografía, pero de repente sentía que estos medios tradicionales no podía explayarme tanto, no podía desbordarme tanto y terminaba forrando el objeto para después pasarlo a dibujo
o la litografía, después intervenirla y hacer la pieza única. Entonces me vi como envuelta en esa idea de como de hacer un lado un poco los medios tradicionales y enfocarme solamente en el objeto. ¿Qué sigue? La experimentación de materiales es infinita, ya está en la cabeza, parte de los proyectos que tengo en proceso. Tengo una infinidad de materiales y de técnicas. Voy a regresar al dibujo, voy a regresar a la pintura, pero desde otra perspectiva experimental todavía. No quiero la tradicional pintura de pared, el dibujo enmarcado. Van a ser otras cosas que van a ser entre el objeto, el dibujo, lo tradicional, lo contemporáneo, siempre creando digamos que esta urdimbre para crear un discurso propio.